Buenas, gente. Estoy acá para hacer la presentación del trabajo final de Educación para la Salud del curso 2016 de la docente Julieta Revetria. Soy Alejandro Baco y, si todo sale bien, voy a hacer la presentación. El audio no es muy bueno, tiene un poco de ruido de fondo. No sé si está grabando. Sí. Tiene un poco de ruido de fondo, pero no lo pude mejorar más que eso. Este programita que estoy usando se llama SM Recorder. Lo bajé en un toque de internet y es bastante útil. Por si a alguien le interesa utilizarlo en el futuro. Está bastante bueno. Bueno, vamos con la presentación. Bien. El título del trabajo se llama Es depresión en adolescentes, pero como también versa un poco acerca de riesgo suicida y de ideación suicida, capaz que es más correcto llamarlo depresión y riesgo suicida en adolescentes. A lo largo de la historia, la depresión obviamente no es una enfermedad nueva, si bien se ha visto un aumento en su prevalencia y en su incidencia en los últimos años. Es una enfermedad que ya está descrita desde hace mucho tiempo, ya desde los antiguos griegos, desde la época de Hipócrates, en 400 a.C., ya se han descrito algunos comportamientos que nos hacen acordar a lo que son los síntomas de la depresión, como aversión de la comida, o sea, falta de apetito, desesperación, dificultad para dormir, irritabilidad, temor infundado, sin ninguna causa tangible, y un ánimo triste bastante característico de estas personas. Bien, como lo explica ahí en la propia diapositiva. Estos síntomas fueron explicados como se explicaban todas las condiciones o entidades morbosas de la época a través de la teoría de los humores, que era la teoría prevalente en ese momento, la teoría hipocrática, que básicamente decía que habían 4 sustancias en el cuerpo: la flema, la sangre, la bilis amarilla y la bilis negra, que eran las que en su desequilibrio causaban todas las afecciones de los seres humanos. En particular la depresión, la melancolía, que era como se la llamaba en ese momento, que melas viene de negro y cole de sustancia o líquido, o sea, bilis negra básicamente, se explicó como un exceso de bilis negra en el cuerpo. Esta concepción de los griegos no cambió mucho, como la mayoría de las cosas en el pensamiento europeo al menos, durante toda la Edad Media y durante toda la época, el periodo del Imperio Romano. Los enciclopedistas romanos no modificaron nada del conocimiento de los griegos, solo lo acumularon y lo ordenaron en enciclopedias, digamos. Entonces esta visión se mantuvo hasta la Edad Media, y recién con el Renacimiento es que vemos un cambio en las ideas acerca de la depresión o la melancolía, como se la seguía llamando aún. En el siglo XVII, este señor Thomas Willis propone una teoría distinta, propone una teoría que habla acerca de una ralentización de la circulación sanguínea y como una suerte de acumulación de sustancias, por ejemplo sangre o linfa, y menciona una palabra interesante que es fluidos nerviosos. Esto se llamó la teoría vasocéntrica, y esa ralentización de estos fluidos sería el que ocasiona la melancolía. Después, un poco más adelante, en el siglo XVIII, este otro señor que se llama William Cullen propone una teoría distinta. En esta teoría lo que dice Cullen es que hay un fluido nervioso, y acá viene lo innovador, y él menciona que es de naturaleza eléctrico, que es el que causa un exceso o una falta de energía en el cerebro. Y de esta manera Cullen explica los individuos maníacos y los individuos depresivos, o sea, los comportamientos con un exceso de motivación o de autoestima, y los comportamientos basados o que implican un defecto de motivación o de autoestima. Y aparte, Cullen ya ubica anatómicamente en el cerebro la causa de esta enfermedad. Esto se mantiene relativamente constante hasta que un poco más adelante, entrando ya al siglo XX, entran las corrientes de las teorías psicodinámicas.
siendo la más importante la escuela de psicoanálisis y su referente más conocido, Freud. Freud básicamente describía a la depresión, que ya empieza a ser denominada de esta manera, esto es a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como el resultado de un trauma vital temprano, o sea, en la niñez, la pérdida de un objeto. Y de esta manera, cuando el adulto sufre otra pérdida en su vida, lo que hace es simplemente revivir esa pérdida inicial de ese objeto. O sea, el objeto es una fuente o un sitio en el cual uno invierte toda su energía libidinal, o sea, toda su motivación está puesta en ese objeto. Evidentemente la pérdida de ese objeto ocasiona un duelo, y cuando tenemos pérdidas de otro tipo en la vida adulta, revivimos ese duelo inicial. Esta idea domina toda la primera mitad del siglo XX, o sea, hasta cerca de los 50 y comienzo de los 60. En los 60 entonces empiezan a aparecer ideas nuevas. Bueno, al mismo tiempo que acá en Uruguay teníamos un poco de revuelta social, que los Shakers se hacían famosos, que Pacheco Areco se hacía poderoso y llegaba al gobierno, o poníamos un hombre en la luna, por ejemplo. Algunas personas empezaron a darse cuenta de que ciertas sustancias químicas del cerebro, por ejemplo la serotonina o la norepinefrina, que eran llamadas aminas, son aminas, eran capaces de reducir los síntomas de depresión de los pacientes que padecían de esta enfermedad. Esto se llamó la teoría de las aminas biógenas, y fue una teoría un poco reduccionista que explicaba todo básicamente por la acción de estos neurotransmisores, y que no daba mucho lugar a el ambiente como un determinante de la depresión. Eventualmente esta teoría fracasó porque no todos los individuos respondían correctamente o como predecía la teoría de las aminas biógenas. Por tanto hubo que agregarle más cosas, hormonas y otros neurotransmisores y citoquinas, para que esta teoría funcione. Bien, en general la palabra depresión suele causar algunas confusiones, porque tiene varios significados. Desde lo coloquial, en general se la puede entender como un sinónimo de tristeza, pero en realidad es un síndrome, o sea que es un conjunto de síntomas. También la depresión es una enfermedad, o sea, es una entidad morbosa. Es una entidad que tiene una etiología, o sea, una causa, y tiene un mecanismo fisiológico subyacente, un mecanismo que causa la enfermedad, digamos, porque es el responsable del mal funcionamiento. Su manifestación principal, pero no es la única, es el síndrome depresivo, y la tristeza es el principal síntoma de este síndrome. Por eso es interesante separar el concepto coloquial de depresión, que es una tristeza, al concepto médico de depresión, digamos. Muy bien. Hay algunos elementos del sistema nervioso central que han salido a la luz como elementos que son modificados, están distintos en las personas que padecen depresión. En particular hay tres: el eje hipotálamo hipófisis adrenal, el hipocampo y el sistema noradrenérgico, que no está muy localizado en una zona del cerebro, digamos. Es la mayoría de los núcleos de este sistema se encuentran en el locus ceruleus, en el cerebro, pero sus axones se dispersan por todo el cerebro, incluyendo la corteza, o sea que tiene influencia en varios lugares. Y es interesante ver cómo las alteraciones de esas estructuras del sistema nervioso dan explicaciones interesantes a lo que pasa en la depresión. Por ejemplo, en experimentos con animales se ha encontrado que cuando las ratas pequeñas son expuestas a una falta de cuidado maternal postnatal, o sea, como todo mamífero, el individuo nace y es objeto de cuidado de su madre. Es algo normal y es como sucede. Esas primeras horas o primeros tiempos de la vida de un mamífero se dan siempre en la presencia del cuidado maternal. Cuando artificialmente o experimentalmente se expone a estas ratas a deficiencia de este cuidado maternal,
se ve que manifiestan una respuesta exagerada de este eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es ni más ni menos que en parte el eje, el elemento responsable del estrés en los mamíferos. Y se ve que cuando estas ratas, cuando son adultas, experimentan alguna situación estresante, comparadas con las ratas que no fueron expuestas a este tratamiento experimental, expresan una respuesta exagerada al estrés. Y esta respuesta se ha visto o se han encontrado resultados similares en estudios con mujeres que han sido víctimas de abuso infantil. O sea, estas mujeres, cuando son expuestas a algún tipo de situación estresante, tienen una respuesta fisiológica aumentada en comparación con un grupo control, o sea, con mujeres que no fueron expuestas a algún tipo de abuso en su infancia. En particular, también el hipocampo es más pequeño de las personas con depresión y se puede causar una atrofia experimental en roedores mediante la inyección de corticoides, que son las hormonas que produce las glándulas adrenales en respuesta a la estimulación del eje hipotálamo hipófisis adrenal en respuesta al estrés, digamos. Y en particular también el sistema noradrenérgico también demuestra una hipersensibilidad a este trauma temprano en primates y en roedores, y también genera respuestas exageradas a los adultos en los adultos cuando son expuestos a estrés. Una cosa que está interesante de esto es que tiene una cierta correlación con lo que explica el psicoanálisis, que lo planteó varias décadas antes. O sea, esta pérdida inicial que es revivida en el adulto, de alguna manera tendría una suerte de base fisiológica, neurológica hoy en día, con estas explicaciones, estas estructuras que generan respuestas exageradas cuando hay un estrés inicial y luego hay un estrés secundario. La respuesta del cuerpo es exagerada para el estrés secundario. Muy bien. Freud definía entonces a la depresión como esa reacción a la pérdida de ese objeto libidinal, que es ese elemento hacia donde se dirige la energía psíquica o la libido. La pérdida del objeto puede ser una pérdida real o una pérdida imaginaria. No tiene por qué ser literalmente que se muere la madre del individuo, puede ser una falta de afecto o que el individuo lo perciba como una falta. Básicamente lo que dice el psicoanálisis es que esa pérdida genera una carga de anhelo, o sea, de deseo que no es posible de satisfacer. Y inicialmente en general suele ser la madre, ya que es el elemento, el individuo que satisface la mayoría o la totalidad de las necesidades del individuo recién nacido. O sea, desde la necesidad de contacto corporal, contacto visual, quitar el hambre, etc. Este señor que aparece ahí es Spitz, un investigador que describió un término que es la depresión anaclítica, que se daba en infantes. Lo que Spitz vio era que en hospitales de mucho dinero, en los cuales había capacidad de tener incubadoras, los niños solían desarrollar un estado de apatía que se iba agravando con el tiempo, sobre todo los niños que estaban internados y que no tenían contacto con sus madres. Mientras que en los hospitales de menos recursos, como no habían incubadoras, eran las enfermeras las que estaban todo el tiempo cargando a los bebés y tocándolos y mirándolos y hablándoles, los niños no desarrollaban ese síndrome. Entonces Spitz, mediante observaciones experimentales, llegó a la conclusión de que esa apatía que experimentaban los niños en esos hospitales era a causa de la falta de contacto y, digamos, de alguna manera de afecto que tenían esos niños. En la foto que se ve a la derecha es la cara de un niño, que es uno de los registros fotográficos y filmográficos que hizo Spitz de sus experimentos, y que es una cara horrible, es una cara tristísima, y no es de las peores que hay en ese documental, es bastante triste. Bien. En particular, volviendo a la explicación del psicoanálisis de la depresión, el psicoanálisis define estas tres entidades, que son la que está a la derecha, el ello, la que está en el centro, el yo, y la que está a la izquierda, el super yo. Básicamente el ello representa todos los impulsos primarios, digamos,
el deseo de satisfacer cosas básicas como el hambre o como el deseo sexual, como sin ningún tipo de restricción, digamos. Por otro lado, el super yo, el que está sobre la izquierda, representa todo el conjunto de normas morales de la sociedad, que son de alguna manera introyectadas en la forma de esa entidad, que es la que nos regula de alguna manera. Y en el medio se encontraría el yo, que es el mediador entre ambos, el que tiene que hacer como la jugar de juez entre ambos y permitir un poco de cada cosa, digamos. De esta manera, esta carga, digamos, de líbido puede ser transferida al super yo. Esto quiere decir que de la misma manera que podemos desear que nos ame una persona cualquiera, también podemos desear que nos ame el super yo, a nosotros mismos. Es un poco entreverado, pero ser objeto del amor del super yo puede ser interpretado como cumplir con todas las características necesarias para ser amado por los demás. O sea que el super yo representa esa suerte de perfección moral, social, digamos. Entonces muchas veces esa transferencia de esa energía divina en el super yo y la imposibilidad de lograr estar a la altura para lograr el amor de ese super yo puede generar un duelo similar al de una pérdida amorosa o de un duelo. O sea que alcanzar los parámetros o los estándares que exige ese super yo suele ser muy difícil. Entonces, cuando se desea ese objeto, cuando alcanzar ese objeto es irrealizable y cuando no se puede dirigir esa energía a otro objeto, es cuando podemos llegar a desarrollar un duelo o una pérdida, digamos. Bien, puntualmente los síntomas más característicos de la depresión son tristeza, vacío, sentimientos persistentes. No estamos hablando de algo que dura unas semanas o un mes o unos meses después de un duelo o de una pérdida, sino algo que se mantiene en el tiempo. Desesperanza o pesimismo, también hay culpa, sentimiento de ser responsable, de ser inútil, irritabilidad, estar muy inquieto, perder interés en las actividades o hobbies que antes disfrutábamos mucho, incluso las relaciones sexuales. No tener energía, no poder concentrarse, no poder recordar detalles, gran dificultad para tomar decisiones, gran dificultad para dormir o dormir demasiado, comer demasiado o no tener apetito, y entre otras cosas también pensamientos suicidas o intentos de suicidio. También pueden haber algunas somatizaciones como dolores de cabeza o problemas digestivos que no se van con el tratamiento médico, digamos. A grandes rasgos también hay dos grandes formas de depresión. Lo que se llama el trastorno depresivo grave, que es cuando estos síntomas son muy intensos, o sea, es una entidad aguda, son muy intensos estos síntomas, pero duran un tiempo relativamente corto, capaz que 6 meses o un año, y ahí frenan y paran los síntomas. La otra forma, este trastorno depresivo grave limita totalmente el funcionamiento del individuo, o sea, no le permite llevar a cabo su vida normal, profesional, personal. Después, la otra forma es el trastorno distímico, en el cual estos mismos síntomas se dan menos intensamente, no impiden el funcionamiento total del individuo, pero se dan a lo largo de un periodo muy largo de tiempo, hasta 2 años o más. Y las personas que tienen ambos, una combinación de ambos, o sea que vienen de un trastorno distímico y hacen un trastorno depresivo grave, se dice que tienen una depresión doble, digamos. El tema de la depresión en los niños y en los adolescentes no fue algo tan claro hasta la mitad del siglo XX, por varios motivos. En particular, los grandes referentes de la depresión a principios del siglo XX no identificaban casos de niños deprimidos, por una razón sencilla, y era que estaban buscando síntomas de adultos para encontrar depresión en niños y adolescentes. En los años 50 esto cambia un poco y muchos expertos se dan cuenta de que los niños hiperactivos, como el que aparece en la imagen, tenían ideas depresivas, pero predominaba la fase maníaca. Tenían una suerte de trastorno bipolar, maníaco-depresivo, pero había una gran predominancia de la fase maníaca. Y también se empezó a encontrar
que habían niños en los cuales predominaba la fase depresiva. Estos niños eran perezosos o desanimados, no tenían ganas de ir a la escuela, no tenían ganas de salir a la calle, no tenían muchos amigos, preferían estar en su propio mundo, digamos. Y para los adolescentes también se desarrolló este concepto de equivalentes depresivos en la forma de conductas autodestructivas, abuso de alcohol o promiscuidad o malos rendimientos en la escuela, por ejemplo. El problema con la adolescencia en sí es que la adolescencia misma es como una suerte de mosaico de síntomas patológicos que no llegan a ser una patología en sí misma, pero los adolescentes tienen varios duelos ocurriendo al mismo tiempo. Por ejemplo, el duelo de la pérdida de su cuerpo de niño. Muchos adolescentes no se sienten cómodos con su nuevo cuerpo porque es distinto y aún no lo han aceptado. También la pérdida de sus padres ideales. Ahora ya ven a sus padres como gente o personas con un montón de defectos y con los que tienen muchas diferencias y con los cuales no piensan igual. Y esa pérdida de los padres, estos ideales, del padre superhéroe, entre comillas, es un duelo también. Después se da también el fin de la identificación con el padre del mismo sexo y la renuncia al padre del sexo opuesto, o sea, la pérdida o la ruptura de ese complejo de Edipo, también puede generar un síndrome de duelo. Y también vemos muchos casos de adolescentes taciturnos o con poca motivación, eh, que padecen otros problemas como anorexia o bulimia o lo que mencionábamos de adicciones, de intento de suicidio, pobreza de expresiones motrices, una calma exagerada. Y estos síntomas en general se pueden agudizar ya que impiden que el adolescente exprese lo que siente, lo cual forma una especie de círculo vicioso, porque al estar más encerrado en sí mismo, más se deprime y menos puede expresar lo que siente. También hay una asociación interesante o significativa entre los adolescentes que padecen de bullying y la depresión. Hay también algunos factores de tipo psicosocial que pueden aumentar el riesgo de depresión, como haber sufrido una pérdida real reciente de un familiar o de un amigo, haber perdido sus padres en la infancia, tener una familia inestable desde el punto de vista de su composición, o de viajar mucho, o ese tipo de cosas. O después rasgos de personalidad como ser muy impulsivos, muy agresivos, o de humor muy cambiante, puede predisponerlos a ser depresivos. Sin duda que también una historia familiar de trastornos psiquiátricos también es un factor de riesgo, como de un historial de depresión o de esquizofrenia o de ansiedad, bipolaridad o alcoholismo, y ni que hablar de suicidio. Por eso que es muy importante educar a padres y a maestros para que aprendan a detectar signos de desesperanza en jóvenes y adolescentes. Bien, una de las consecuencias más trágicas de la depresión es el suicidio, definiéndolo como el acto de matarse en forma voluntaria. En el año 2000, según cifras, se suicidaron casi 1 millón de personas, o sea, redondeando 800.000 personas aproximadamente, y ascendió a la 13ª causa de muerte a nivel mundial para todas las edades. El 45 al 70% de las personas que se suicidan tienen problemas de depresión y de uso problemático de alguna droga, principalmente el alcohol. Y últimamente se ha notado un incremento alarmante de suicidios en los adolescentes. En particular en Uruguay, a principios del siglo XX, la tasa de suicidio, que se mide como el número de suicidios cada 100.000 habitantes, era de 8 cada 100.000 habitantes, redondeando. Y en 2010 esa misma tasa era de 13,5 cada 100.000 habitantes. Para Uruguay es la segunda causa de muerte después de los accidentes de tránsito para las personas entre 10 y 29 años. O sea, es la segunda cosa que más mata a gente entre 10 y 29 años. En general mata más hombres que mujeres. Si bien las mujeres se deprimen más que los hombres, se deprimen más o menos entre 3 o 4 veces más que los hombres se autoeliminan más que las mujeres, entre 4 y 5 veces más. Esto se da principalmente a que los hombres suelen elegir métodos más letales de autoeliminación. Suelen elegir armas de fuego, colgarse o saltar al vacío. Mientras que las mujeres es más común la intoxicación.
Entonces la intoxicación permite una ventana de tiempo en la cual se puede hacer algo, se puede llegar a un médico, se puede hacer un lavaje, una desintoxicación, por tanto es un método menos letal. Bien, en particular en el departamento de 33, la tasa de suicidio para el 2012 fue la más alta del país, con 35,3 cada 100.000 habitantes. Si bien estas tasas para poblaciones pequeñas son muy fácilmente alterables, o sea, con un aumento de muy pocos suicidios las tasas se disparan porque la población es muy pequeña, eh, aún así 33 fue el departamento que registró la mayor cantidad de suicidios en el 2012 y ya había sido el departamento con la mayor tasa de suicidios en el 2011, con 43 suicidios cada 100.000 habitantes. O sea que es un dato para preocuparse un poco. Por eso es que es importante enfocarse en la prevención de los suicidios. O sea que, como mencionamos antes, hasta un 70% de las personas que lo cometen padecían de depresión. O sea que ya habían dado síntomas y signos claros de que estaban enfermos y de que precisaban una mano. Bueno, aunque uno no llegue al suicidio en sí mismo, vivir con depresión limita mucho las posibilidades personales y profesionales y hasta espirituales de realización de un ser humano. O sea que aunque no determine la muerte del mismo, no es una condición normal o no es un estado de salud vivir deprimido. Aparte, hoy en día con terapias de psicofármacos y terapias de tipo cognitivas o de psicoanálisis o otro tipo se logran resultados muy buenos, hay un altísimo porcentaje de respuesta. O sea que no tiene sentido que gente padezca esta enfermedad o viva así cuando hay maneras relativamente probadas y que dan resultado, dan muy buen resultado con alto porcentaje de respuesta que les permitirían llevar una vida mucho mejor. En particular me gustaría citar un trabajo de Dajas en la revista médica de Uruguay que concluye en un informe acerca de suicidio en Uruguay y depresión en Uruguay, que dice lo siguiente: deberían implementarse políticas de prevención para grupos de riesgo como adolescentes y ancianos, en el marco de la prevención en salud, y que lleguen a los lugares de actividad de los individuos en riesgo, básicamente para los adolescentes, escuelas y liceos. Y después, en otro trabajo, también uruguayo, de Larrabola y colaboradores, se hace un resumen de algunos puntos importantes acerca del suicidio. Primero, que es un problema multicausal y complejo, no se soluciona, no se explica por una sola cosa, no es como la teoría de las aminas biógenas, que con una sola cosa se explica todo. Hay más, está el ambiente, está la historia de vida, hay un montón de cosas. Tener pensamientos ocasionales suicidas puede ser algo pasajero, se vuelven problemáticos si la concreción del suicidio se ve como la única salida a esas dificultades. Es importante recalcar que la mayoría de los suicidios pueden prevenirse, la mayoría, y no se debe actuar solo, siempre se debe actuar de manera coordinada, de manera interinstitucional. En este trabajo de Larrabola también hay una tabla interesante acerca de algunos mitos y su contrastación con la realidad. Mitos que en general entorpecen la tarea de la prevención. Ahí está la cita de Dajas, en 2001, en la revista médica del Uruguay. Y por aquí está la tabla a la que me refería. Es una tabla modificada, no están todos los componentes, yo la resumí un poco porque era un poco más larga. El trabajo de Larrabola es de 2012. Primer mito interesante, es muy común, creo que todos los debemos haber escuchado en algún momento: el que lo dice no lo hace. Eso básicamente apunta a minimizar las amenazas suicidas. Entonces uno no se toma en serio la amenaza y deja que transcurra el tiempo, y eso puede tener a la larga consecuencias nefastas. Cuando en la realidad 9 de cada 10 personas que se autoeliminaron manifestaron sus intenciones de hacerlo, de autoeliminarse. Porque es claramente un mito. Después, el suicidio es una conducta impulsiva que no se puede prevenir, o sea, es como algo para lo cual no hay manera de saber cuándo va a venir. Es como una locura momentánea, totalmente impulsiva, que le viene a una persona y se quita la vida en ese momento, lo cual tampoco es cierto. Las personas que se autoeliminan siempre evidencian antes un síntoma llamado síndrome presuicidal, entre los cuales
están todos los síntomas de depresión y todas las cosas que manifiesta un individuo cuando se siente mal. Otro mito muy dañino es que hablar de suicidio incita a que se cometa el suicidio. Está mal, hay un error de ortografía. Incita a que se cometa. Cuando en realidad es lo opuesto. Hablar de suicidio, y sobre todo con las personas que lo han pensado, descomprime la situación, les permite expresarse, les permite sacar muchas cosas de adentro y en general reduce el riesgo de cometerlo. Solemos tener este mito muy arraigado y nos da mucho miedo hablar de suicidio. De hecho, cuando yo apliqué el test, que más adelante voy a explicar, había una pregunta que versaba explícitamente acerca del suicidio y pensé en eliminarla porque me parecía un poco duro presentar esa pregunta. Pero al final me di cuenta que estaba yendo en contra de lo que yo mismo intentaba hacer con este trabajo. Bien, acercarse a una persona en crisis sin preparación es perjudicial. Es otro mito, según el cual hay que ser, no sé, psiquiatra o psicólogo para poder tener una actitud empática con alguien o poder acercarse. Obviamente que uno no va a realizarle terapia o prescribirle medicación a una persona deprimida, pero es posible acercarse a una persona con una postura empática y de respeto y de escucha, y sin duda que lo peor que se le puede hacer a una persona que está en crisis es dejarlo solo. Hay que entender qué rol juega cada actor, pero no son solo los psicólogos y los psiquiatras los que tienen algo para hacer para prevenir el suicidio o la depresión. Otro mito muy común es esta dualidad de ver al suicida como un cobarde o como un valiente. La primera genera un rechazo hacia la persona que hizo un intento de autoeliminación o que está deprimida. Eso causa que las personas que están deprimidas o que han pensado en suicidarse, como ven ese rechazo social, no quieren confesar que se sienten deprimidos, o que han pensado en eliminarse, o que han intentado autoeliminarse. Entonces, pues limitan sus posibilidades de expresarse, de decir lo que les pasa y de recibir ayuda. Después la otra visión también igualmente nefasta es la de el suicida como un valiente, que tuvo mucho valor para hacer lo que hizo, lo cual idealiza a la autoeliminación. La autoeliminación en general es una solución definitiva para un problema que suele ser temporal. Ya nadie está deprimido para toda la vida, pero una persona en un impulso o en una situación muy baja de una gran desesperación recurre a una solución totalmente definitiva para algo que seguramente sea un problema temporal, que no vaya a ser para siempre. Y por último, el mito de que los niños no se suicidan, que también es erróneo. Así como una persona o un niño adquiere la edad suficiente para abstraer el concepto de muerte, puede perfectamente intentar autoeliminarse, porque esto tampoco es una cosa que se condiga con la realidad. Lo que les mencionaba recién, el índice de Kovac, es una suerte de cuestionario que apliqué más adelante y se los voy a explicar. Bien, otra cosa interesante es saber qué hacer, ya que decimos, bueno, no solo los psiquiatras o los psicólogos son capaces de hacer algo en una situación así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se debe hacer para abordar una situación de riesgo suicida? O incluso el equivalente puede ser qué se debe hacer. Se puede plantear también para qué se debe hacer en una situación de depresión, cuando detectamos síntomas de depresión en una persona. Y hay algunos lineamientos o algunas indicaciones que pueden ser útiles. Hay varias etapas en el abordaje. Algunas implican mucho más de los actores más cercanos a los estudiantes, como la familia, los conocidos, los amigos, los docentes, y otras implican ya personal más profesional. Y por lo tanto voy a remarcar las etapas en las cuales nosotros como docentes podemos tener una influencia o un impacto positivo. La primera etapa es la detección y valoración inicial del problema. Básicamente lo que implica esto es detectar los síntomas que mencionamos antes de la depresión, encontrarlos, estar atentos y poder mirar. El segundo momento es entrar en contacto con el adolescente, que es lo que nos puede dar un poco de miedo por no saber cómo manejarlo. No se debe tener miedo a hablar del suicidio directamente. Si uno quiere saber si un adolescente, si una persona
ha pensado en autoeliminarse, tiene que preguntarle si ha pensado en autoeliminarse. Obviamente que seguramente no sea la primera pregunta que le hagamos. Elaboraremos un avance gradual hasta llegar a este tipo de preguntas. Pero no se debe temer preguntar eso. Se debe buscar un lugar apropiado donde haya privacidad, donde no esté expuesta la persona. Y hay que dedicar tiempo a escuchar. No es algo que va a salir o se va a solucionar en una charla de 5 minutos en la descripción. Es algo a lo que hay que dedicarle tiempo. No se deben realizar juicios de valor. O sea, ejemplo, si alguien confiesa que ha considerado autoeliminarse, no podemos decir, pero me parece que está mal eso que estás diciendo. O no deberías hacer eso, no deberías pensar eso porque estás equivocado. Hacer esos juicios de valor en general no aporta demasiado a la persona, que en general lo que necesita es desahogarse sin que se lo juzgue. Después es interesante o útil mostrarse sereno, o sea, calmo, no escandalizarse ante esa noticia. Tenemos que estar preparados para eso y no mostrarnos como que nos dijo algo horrible, sino mostrarse sereno y, una cosa muy importante, no interrumpir a la persona que está hablando. Hay que dejarlo que se exprese, que diga lo que siente, lo que quiere decirnos. Eso es básicamente lo que funciona a la hora de aliviar los síntomas de depresión o de intento de autoeliminación. Bien de bien. Esto ya son etapas posteriores y ya son más, digamos, están más diseñadas para personal de tipo profesional. Bueno, identificar a los adultos referentes y trabajar en red, a lo que mencionábamos hoy, que no se debe trabajar solo, siempre se debe trabajar interinstitucionalmente, tiene que trabajar el liceo, la policlínica, el psicólogo, el equipo multidisciplinario del liceo, la familia, se debe hablar con los compañeros, se debe hacer toda una red para apoyar a esa persona. Después el seguimiento, que es algo posterior, y la posvención, que es un concepto que implica la ayuda y el seguimiento a los sobrevivientes al intento de autoeliminación o a la autoeliminación, que puede ser el propio individuo que intentó autoeliminarse o los familiares y allegados al individuo que intentó autoeliminarse. Bien, lo que les mencionaba hoy, el CDI o el test de depresión de COVAX. Es un test que consiste básicamente en 27 preguntas. Es un test diagnóstico que se usa para detectar ideas depresivas. Cada una de las preguntas, tiene 3 posibles respuestas. Básicamente todas las preguntas hacen referencia a con qué frecuencia uno se encuentra en cierta situación o tiene determinado sentimiento o determinada idea. Y hay 3. Una frecuencia baja, una frecuencia media y una frecuencia alta. Y se puntúan en general 0, 1 y 2. Por ejemplo, en el primer ejemplo que dice estoy triste de vez en cuando, estoy triste muchas veces, estoy triste siempre, evidentemente que se va a puntuar como 0, estoy triste de vez en cuando, como 1, estoy triste muchas veces, y como 3, estoy triste siempre. Todas las preguntas tienen la misma estructura y todas las preguntas se puntúan de la misma manera. La autora de este test, la señora Kovac, plantea el número 19 como punto de quiebre. Realmente que estos puntajes se suman para todas las preguntas, para todas, desde la 1 a la 27, y se elabora el número final. La autora plantea el número 19 como el punto de quiebre, digamos, del test. O sea, cuando ya se supera el número 19 porque ya hay un componente importante a tener en cuenta de ideación depresiva o de ideas depresivas. ¿Cuál era el objetivo de la aplicación de este test? En mi caso particular, simplemente bajar esto a tierra y demostrar o encontrar para mí mismo y un poco para el trabajo en sí mismo que estas cosas no son cosas que están en los libros, que los adolescentes que nos rodean sí tienen pensamientos depresivos y que sí es interesante estar atentos a estos síntomas. Bueno, el objetivo específico en este caso se trató de detectar pensamientos depresivos en estudiantes
de las aulas de la propuesta 2016 del liceo número 1 departamental de 33. La propuesta 2016 es básicamente las aulas comunitarias que funcionan en el edificio propio del liceo. Eso puede tener alguna complicación en cuanto a los resultados del test, y lo voy a comentar ahora. Obviamente que los individuos de aulas comunitarias son muchachos que ya de por sí vienen de un entorno socioeconómico muy vulnerable y ya han tenido fracasos y discontinuidades importantes en su carrera educativa, en su trayectoria educativa. Por lo tanto, no es lo mismo aplicarle este test a estos individuos que a un grupo de la población regular, digamos. Pero por un tema logístico y porque Julieta me empezó también a pinchar un poco y me estaba atrasando demasiado con el trabajo, no pude esperar a que el psicólogo del liceo número 1 me habilitara, porque él fue el que me asesoró para la hora de aplicar el test, me habilitara unos grupos regulares, digamos, de los grupos entre comillas comunes. Entonces preferí aprovechar que él sí podía darme una mano con estos grupos de inmediato y los apliqué a las aulas, estas aulas comunitarias, a la propuesta 2016. Bien, el test se aplicó para cada grupo. Básicamente se sacaba un estudiante por vez, se lo llevaba a un salón contiguo y se aplicaba el test ahí para que no te lo tomen como un juego o no pongan opciones por vergüenza o por hacer una gracia o por copiar lo que el compañero al lado hizo, sino que fuera lo más honesto posible. Fueron dos grupos. El promedio fue de 14,7 y 16,2 para ambos grupos, pero no importa el promedio porque lo que importa en este tipo de test es encontrar casos puntuales. Es un test de tipo screening. Encontramos 3 estudiantes que superaron el punto de quiebre. 2 estudiantes del grupo 1 con puntajes de 22 y de 20 y un estudiante del grupo 2 con puntajes de 20. Obviamente que se hizo de manera totalmente anónima el test. No llevaba nombre ni apellido y les pedimos que no hicieran ningún dibujo que los identificara en la hoja. Bien, como les decía, encontramos 3 estudiantes que superaban el punto de quiebre propuesto por Kovacs, por la autora del test. Después, las respuestas negativas que encontramos que fueron marcadas con más frecuencias fueron: no me gusta como soy, un 5%, soy feo o fea, un 10%, cosas que hablan de baja autoestima. Muchas veces me siento solo, ahí es un componente importante de disforia o de tristeza, un 7%, de las más frecuentes. No tengo amigos, apareció con bastante frecuencia. Me peleo siempre, esa fue de las que apareció con más frecuencia. Y finalmente, al menos un estudiante de cada grupo marcó cosas como: estoy triste siempre, estoy cansado, cansada siempre, la mayor frecuencia posible, nada me divierte o todo lo hago mal. También son claros indicios de pensamiento depresivo. Bien, las conclusiones entonces de este trabajo. Los estudiantes del medio local me manifiestan ideas depresivas, o sea, son ideas que están presentes entre nosotros. Los estudiantes que nos rodean las tienen, no son cosas que están en los libros simplemente, o en los artículos. Hay que considerar el efecto propuesta 2016, digamos. Habría que aplicar este test a grupos regulares y ver cómo nos va. Este grupo es muy particular, estos grupos son muy particulares, como les expliqué antes. Después, como docentes, tenemos una responsabilidad a estar atentos a los síntomas y a los signos que presentan los adolescentes en cuanto a este tipo de situaciones. No se puede dudar en charlar con ellos. Si bien nos puede dar un poco de miedo cómo aproximarnos, no se debe dudar. Está totalmente aceptado que es por lejos lo mejor acercarse y hablar con una persona. Y no se debe temer directamente preguntar acerca de ideas suicidas. También eso es un miedo bastante grande. Estoy seguro que en una charla con un adolescente se nos debe hacer un nudo en la garganta a la hora de hacerle esa pregunta, pero no podemos tener ese miedo. Por ende, debemos perder el concepto del suicidio como un tema tabú del que no se debe hablar, ya que ni más ni menos es la segunda causa de muerte de las personas entre 10 y 29 años para nuestro país. Bien, creo que sin más les agradezco
Creo que estos fueron unos 15 minutos de su vida que no van a recuperar. Espero que hayan sido valiosos y sobre todo espero que esto haya grabado la presentación, porque si no la tengo que hacer de vuelta.